Dios les bendiga, amados. Amén. Damos gracias al Señor. Hoy es domingo, día del Señor, y hemos venido aquí, amados, a adorar el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad de poder estar aquí, de reunirnos como cuerpo de Cristo y poder, ¿verdad?, deleitarnos en la presencia del Señor. Vamos a comenzar, amados, con el estudio bíblico de esta mañana, ¿verdad? Y siempre esto, ¿verdad? Justo porque sé que me han preguntado, la lección bíblica de hoy es la número 12. Si por alguna razón, ¿verdad? O algún evento nosotros no damos la escuela bíblica de ese día, vamos a proseguir el próximo domingo con la que sigue para que no se nos altere el ciclo de estudios. Así que vamos a estar de pie a todos aquellos que podamos. Vamos a orar para presentarnos ante el Señor. Padre eterno, Dios todopoderoso, grande es tu nombre, eres digno, Dios, de recibir toda la adoración y toda la alabanza, porque tú eres Dios, porque tú eres el Creador y tú estás por encima de todo. Y nosotros estamos aquí, oh Dios, tus hijos, ante tu presencia, y lo hacemos, oh Dios, humillados ante ti con una actitud de reverencia, pero a la misma vez, oh Dios, de gozo, de grande alegría, Señor, porque tu misericordia es grande, oh Dios amado, y porque tu amor es tan grande, Señor, que tu amor nos salvó. Ese amor se hizo real, oh Dios, y se hizo evidente a través de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Dios, en esta hermosa mañana, por este día hermoso y por esta hermosa oportunidad de estar en este lugar. Vamos a estudiar tu palabra, Señor, y dependemos totalmente de ti. Dependemos de la dirección del Espíritu Santo. Abre nuestra mente, nuestro corazón, oh Dios, para que podamos recibir tu palabra y podamos atesorarla y ponerla por obra, mi Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, y a ti, oh Dios, solo a ti daremos la gloria. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. En este día, gloria sea al Señor, ¿verdad? Ya en breve se va a estar proyectando ahí lo que es la escuela bíblica, ¿verdad? El tema de esta mañana. Y el tema que vamos a estar considerando es el tema, ¿verdad?, de la lección número 12 de nuestro expositor: dicha y deleite en la lealtad a Dios. Dicha y deleite en la lealtad a Dios. Nuestra base bíblica va a estar siendo considerada ahí en el Salmo número 1. Así que, como siempre les explico, ¿verdad?, que ellos que no tengan sus expositores, tenemos ahí la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Mantengan esa Biblia abierta. Estamos ahí en el Salmo número 1. Entonces quiero pedirle a un hermanito aquí que me ayude, un hermanito que pueda tener traducción de lenguaje actual. Alguien que tenga traducción de lenguaje actual. Esta versión puede ser de un celular, si usted tiene, ¿verdad? Es que necesito, porque vamos a ir intercalando entre las versiones, y necesito uno con nueva traducción viviente. Ok, el hermano Orlando es quien nos va a asistir con la nueva traducción viviente. Y hermanita Ginette, ¿tú puedes conseguirme, tienes en la aplicación Biblia que puedas conseguir traducción de lenguaje actual? Yo la tengo. Débora, perfecto. Pues Débora nos va a ayudar con la traducción del lenguaje actual, y todo el resto de la clase con la versión Reina Valera del 60, ¿verdad? Que es la más común que utilizamos. Así que ahí tienen en pantalla, amados hermanos, el tema proyectado: dicha y deleite en la lealtad de Dios. Nosotros seguimos, amados, en una serie de estudios, gloria sea al Señor, donde estamos tocando, ¿verdad?, ese tema de lealtad como ese principio bíblico, uno de los principios que nosotros vemos plasmados a través de la palabra del Señor. Así que cuando nosotros hablamos de lealtad, ¿qué otros sinónimos nos vienen a la mente? Sinónimo es palabras que también significan lo mismo que lealtad. Fidelidad, fidelidad.
Y conocemos que nuestro Dios es un Dios fiel y que es un Dios verdadero. De hecho, la misma Escritura nos enseña que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que al Dios a quien nosotros servimos es un Dios fiel. Nosotros los seres humanos, la creación de Dios, nosotros podemos fallar. Nosotros podemos mentir, ¿verdad? Ahí dentro de esa naturaleza pecaminosa. Pero Dios nunca miente, Dios nunca falla, Dios nunca nos deja. Gloria sea al Señor. Él siempre va a permanecer fiel. Fiel a su palabra, fiel a sus promesas, fiel a todo lo que Él ha hablado y ha declarado. Gloria sea al Señor. Así que, gloria sea al Señor, cuando nosotros, ¿verdad?, vemos ese tema de lealtad, de fidelidad, vemos uno de los atributos grandes de nuestro Dios, ¿verdad? Un atributo que nosotros como seres humanos debemos luchar. Amiga, ¿puedes darnos lectura a lo que es la afirmación fundamental en este día? Nuestra lealtad o fidelidad no es en vano. Dios nos planta y nos hace prosperar. Nuestra lealtad o fidelidad a Dios no es en vano. Ciertamente, ¿verdad? Cuando nosotros decidimos alinearnos al propósito de Dios, cumplir la voluntad del Señor, eso va a traer resultados en nosotros. Y fíjense que nos dice la idea central que Dios nos va a plantar, como se planta un árbol. Pero ese podernos sembrar en ese terreno fértil, en ese terreno bueno, va a traer sobre nosotros fruto. Y es hermoso, amado, porque la palabra del Señor siempre nos va a invitar a nosotros a dar fruto. Cuando nosotros vemos la parábola del sembrador en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que está registrada ahí en varios de los evangelios, dice, el sembrador salió a sembrar y lleva una semilla, y esa semilla es la palabra de Dios, y dice que mientras tira la semilla en esos surcos, hay semilla que cae a orilla del camino, las aves vienen y se la comen. Esa es la comparativa. Hay semilla que va a caer entre las piedras, en los pedregales. Esa semilla crece, rebota, pero como no tiene profundidad porque hay mucha piedra, cuando viene el sol fuerte la quema y ella se muere. Hay semilla que cae entre espinos, entre abrojos, y ella va a crecer, pero ¿qué hacen los espinos y la abrojos? La arropan y tampoco puede crecer y se muere. Pero hay semillas, dice la Escritura, que cae en terreno fértil y da fruto o a la 30, a 60 y al 100 por uno. La Biblia dice que nosotros tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Gloria sea al Señor. Así que Dios siempre nos ha llamado, amados, a dar fruto. Dios nos va a plantar. Y siempre que estemos alineados a la voluntad del Señor, nosotros vamos a ser como plantas prósperas que daremos fruto abundante para la gloria del Señor. A 30, a 60 o a 100, Dios va a determinar cómo, ¿verdad? Porque Dios a cada uno, ¿verdad?, le da conforme a su voluntad y propósito, pero todos daremos fruto. Lealtad. ¿Qué viene a tu mente, amiga, cuando hablamos del tema de lealtad? Ser fiel a una persona. Fiel a una persona. Vamos a ver, ¿quién más? Iris. Ser confiable. Confiable. Muy bien. Emilio, ¿tiene algo a la mente? Compromiso. Muy bien, Magali. Esa persona que está en la buena y en la mala. Ok, ahí en la buena y en la mala. Muy bien. ¿Quién más, mamita? Un principio que nosotros los cristianos tenemos que aplicar. Un principio, excelente. ¿Quién más, Doel?
Lo dijeron todo ya los muchachos y no te dejaron nada. Estos muchachos son tremendos. ¿Ves? La lealtad, mire amado, es una virtud, un principio, ¿verdad? Es algo hermoso. Dice que se desarrolla en la conciencia y que implica, amado, cumplir con un compromiso. Oí esa palabra por ahí. Aún frente a las circunstancias, sean cambiantes o adversas. Y creo que alguien también me dijo por ahí en las buenas y en las malas. Exacto. ¿Verdad? Eso implica esa lealtad, esa fidelidad. Así que nosotros vamos a ver a través del libro de los Salmos esta hermosa definición plasmada, ¿verdad? Este compromiso del hombre que decide servir a Dios. Nosotros vamos a estar tomando el Salmo 1, pero es importante que cuando nosotros tomemos el tema de los Salmos, nosotros siempre sepamos, amados, que los salmos son una colección entera, ¿verdad? ¿Verdad? Es una colección entera de salmos, o de cánticos, o de alabanzas en el texto hebreo. Y los hebreos como tal los llaman salmos, ¿verdad? Los rabinos frecuentemente lo designaron con el libro de alabanza, porque realmente a través de los salmos nosotros vemos cánticos de adoración, de alegría, también vemos oraciones plasmadas a través de esos cánticos. Mire, esto es tan maravilloso porque los salmos están compuestos, ¿verdad? Se dividen como en 5 partes, en 5 libros. Pero es una colección, amados, de alabanzas, de cánticos, salterios, de oraciones. Por ejemplo, el Salmo 51, cuando nosotros lo vemos, es un salmo que es una oración. Es un clamor de David. David clama en lo profundo de su corazón. Él clama al Padre que le perdone, porque él había cometido el pecado de adulterio, ¿verdad? Cuando él tomó a la esposa de Urías Eteo, ¿verdad? Betsabé la toma para sí cuando ella era una mujer casada. No solamente eso, sino que básicamente él mandó a matar a Urías Eteo. Le dijo a su jefe de ejército que pusiera a Urías Eteo en lo más recio de la batalla, ¿verdad? Y estaba borracho, estaba ebrio. No David, sino que emborracharon a Urías Eteo y luego lo ponen ahí. Había intenciones. Pero cuando, ¿verdad? David cae en conciencia, porque el mismo Dios, a quien no podemos ocultarle nada, amado, le hizo saber a través del profeta Natán lo que había ocurrido. Él se fue a la presencia de Dios, él se humilló, él lloró y le pide a Dios, por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Lea ese Salmo 51 y es hermoso, ¿verdad? Hay otros que son salmos de reflexión, como lo es, por ejemplo, ese Salmo 90, que es un salmo de Moisés. Así que fíjese que tiene autores de muchos siglos atrás, porque Moisés es conocido como el autor de los libros del Pentateuco. Ese Moisés, caudillo de allá de muchos siglos atrás, antes de David, de Salomón. Así que, ¿verdad? Estos salmos tienen muchos siglos de escrito. Mire lo que tenemos aquí. Por ejemplo, el rey David escribió por lo menos 75 salmos de los 150 salmos que hay. Por lo menos 75. Los hijos de Coré son otros autores que tienen 10 salmos, ¿verdad? Que se registran en el 42, 44, ¿verdad? Aquí están todos los números. Asaf tiene 12. Tanto Asaf como Coré, ¿verdad? Ministraban en el templo en las alabanzas. Como decir una mamita de la vida, una Débora de la vida, una Eli de la vida. Estaba en el ministerio de adoración. Salomón se le adjudican
dos salmos, aquí el 72 y el 127, que fue el salmo del cual dimos lectura en esta mañana. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no velare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Verdad? Un salmo precioso. Moisés, salmo 90. Tenemos a Emán Esralita. Salmo 88, Etán Esralita. Salmo 89. Y hay otros salmos con autores anónimos. Esto lo conseguimos, amados, en el manual bíblico MacArthur. ¿Verdad? Parte de estos datos para que conozcamos. Salmo 1:1, hermano Doel. Vamos a comenzar. Sí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado el varón. ¿Cómo nosotros podemos definir ese término bienaventurado? Cuando se nos dice, tú eres bienaventurado, Kimberly, ¿qué viene a tu mente? Tú eres bienaventurada. Vamos a ver, ¿qué viene a tu mente? Agraciado, ¿qué más? ¿Qué palabras definen? Vamos a ver. Afortunado. Alegría. De alegría. ¿Qué más? Dichoso, feliz. Dichoso, feliz. Bendecido, bendecido. Bendecido. Excelente, excelente. Mire cómo el salmo comienza. Bienaventurado el varón. Y también incluye a la mujer, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mire, según la Biblia de Estudio MacArthur, ¿verdad? Desde la perspectiva del individuo, este término bienaventurado, ¿verdad? Trata lo que es el profundo gozo y el contentamiento en Dios. Tener a Dios que trae gozo, que trae alegría, ¿verdad? Es como decir, esa persona es una persona bienaventurada. Está llena de felicidad, es bendecida, es dichosa, se deleita, ¿verdad? Desde la perspectiva de la comunidad creyente, como somos nosotros todos, una comunidad de Cristo, también se refiere a que somos bienaventurados porque tenemos sobre nosotros ese favor de Dios. El Señor ha extendido su gracia sobre nosotros. Nos ha salvado y no tuvimos que hacer nada. La Biblia dice que la paga, o sea, la paga del pecado, la consecuencia de pecar es la muerte. Pero dice que la dádiva, el don de Dios es la vida eterna. Por lo tanto, ya desde el contexto de la comunidad de fe, de ser creyentes en Dios, somos más que bienaventurados, porque el favor de Dios se ha hecho manifiesto sobre nosotros. No ha habido nada malo que nosotros hayamos podido hacer que Él nos diga, ay, es que es merecedor, Gilberto es merecedor de que yo le dé la salvación, es que Él es tan bueno, o Marta es tan buena, o Amalia es tan buena. No, la realidad es que no hemos hecho nada, es que Dios nos ama tanto y su amor es tan maravilloso que Él simplemente decidió salvarnos. Y para poder nosotros tener la salvación que hizo, dio a su propio Hijo, porque era el único que podía mostrarse como un sacrificio vivo y agradable a Dios y que pudiera pagar el precio que nos tocaba pagar a nosotros. Jesús lo pagó. Y al pagarlo, Jesús venció la muerte, porque no solamente Jesús pagó con su propia vida lo que era el precio para la salvación, sino que aún la tumba no pudo retener a Jesús. Y al no poder retener a Jesús, Jesús se levanta, arrebata al enemigo las llaves de la muerte y dice, ahora yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús es el dueño.
Por eso cuando estamos en Jesús tenemos vida. Y amados, dentro de ese contexto de comunidad de fe, somos más que bienaventurados. Y si lo vemos desde el contexto individual, decimos, wow, soy bienaventurado, porque el amor de Dios es sobre mí, porque Dios me ha llenado de profundo gozo, porque Dios me ha llenado de su paz. Gloria sea al Señor. Mire, este Salmo 1, amado, se le clasifica como un salmo de sabiduría y extrae el agudo contraste, ¿verdad? Lo vamos a estar viendo entre lo que es el hombre bueno y el hombre malo. Y recuerda que cuando digo hombre estoy mencionando también a la mujer, ¿verdad? Mujer buena, mujer mala. Gloria sea al Señor. O la mujer justa versus la malvada, o el hombre justo versus el malvado. Todo eso, amado, ¿verdad? Lo encontramos en la Biblia de Julio MacArthur y en el comentario crítico Icon. Gloria sea al Señor. Mire, el gran predicador Spurgeon, este predicador, ¿verdad? Europeo, gloria sea al Señor, dijo que este salmo, desde que usted lo comienza a leer, amado, básicamente este cántico ya se convierte en un sermón. Porque ¿quién no podría predicar ciertamente de lo que es realmente vivir una vida conforme al corazón de Dios versus lo que pasa con aquellos que deciden tomar el camino contrario al propósito de Dios? Empieza este salmo con bienaventurado, que nos hace pensar, amado, en ese sermón que Jesús dio en el monte de los olivos, cuando trajo todas aquellas bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los pobres, porque de ellos son el reino de los cielos. Y ahí, gloria sea al Señor Jesús, en esa exposición hermosa, ahí en el monte de los olivos, Jesús comenzaba a hablar de esa bienaventuranza, de la dicha, amado, que usted y yo tenemos, gloria sea al Señor, realmente cuando estamos alineados al propósito de Dios. Fíjese que dentro de los salmos, este término bienaventurado aparece unas 26 veces. Esto es un salmo sapiensal. Sapiensal, cuando oigan ese término, mire, sapiensal es que, ¿verdad? Es un cántico de sabiduría. Tiene, ¿verdad? En este estilo un contraste, porque lo vamos a ver. Hace una comparación entre el justo versus el malvado. Gloria sea al Señor. Dios quiere que el ser humano sea bienaventurado, tenga felicidad. No hay razón, amado, para que el ser humano ande acongojado, ande abatido, ande, amado, como el que no tiene esperanza ni razón de ser, como el que no tiene propósito de ser, porque realmente cuando Dios llega a la vida del ser humano, la vida del ser humano es transformada. Desde día en día, amado, yo, Marta Batista, todavía estoy en proceso de revisión. Le estoy hablando de mí, porque esto es hasta que Cristo venga. Ahí Dios sigue puliendo, ahí Dios sigue sacando, ahí Dios. Pero una cosa yo le puedo decir, que cuando yo me miro a un tiempo atrás, yo digo, wow, Señor, ciertamente tú has ido trabajando en mí de forma maravillosa, porque mira la forma en que yo reacciono ahora. Quizás al principio yo no reaccionaba así ante una situación difícil, ante un momento de prueba, ante una crisis difícil en mi vida. Quizás yo reaccionaba con temor, con ira, ¿verdad? Con enojo. Pero ahora reacciono distinto. Y es lo que el Espíritu Santo va trabajando en nosotros, cada día nos va puliendo. Así que ustedes no se desesperen, ¿verdad? Y esto lo hablo especialmente para los nuevos, pero a la misma vez no los hablamos para todos. Usted no se desespere porque está yendo a la iglesia, usted dice, ay, pero es que yo no sé, yo creo que la cosa no está funcionando conmigo. Es que mira, es que yo sigo teniendo el impulso para esto. No.
deje que el Espíritu Santo vaya trabajando en usted. Simplemente vaya a la presencia del Señor y dígale, yo me rindo, Señor, yo me rindo, ayúdame, ayúdame todos los días. Y créame, amado, que eso no va a fallar, se lo digo por experiencia, mamita, eso no falla, porque Dios sigue trabajando en nosotros todos los días. No lo vemos, pero después con el tiempo decimos, wow, mira cómo yo estoy reaccionando. Yo no hubiera reaccionado así. No, o sea, que me dice algo antes, yo por mí, hago como Pedro. Agarro el cuchillo y le tumbo la oreja. Y déjeme decirle que Pedro, que era uno de los discípulos del Señor, cuando agarró la espada a hermano Orlando, no era para la oreja que iba. Lo que pasa es que la oreja fue lo único que pudo agarrar. Él le iba a dar ahí con todo, amado. Lo que pasa es que la misericordia de Dios es grande y solamente le pudo coger la oreja a aquel soldado, ¿verdad? Y Jesús ahí le dijo, Pedro, no. Así no se brega en el reino de Dios. Así no se brega. Pero, ¿verdad? Yo lo digo, amado, para que todos nosotros sepamos que nuestro Dios es maravilloso y que Dios va trabajando en nosotros cada día. Mire, este salmo habla del justo, de los malos, pero aquí al principio lo llama al hombre, ¿verdad? Cualquier varón o mujer, cualquier ser humano puede escoger el camino de la verdad. Todo esto, amado, mire, lo encontramos en el comentario bíblico Mundo Hispano. Gloria sea al Señor. Mire cómo empieza este salmo. Vamos a la Biblia. Bienaventurado el varón. ¿Por qué es bienaventurado? ¿Por qué es dichoso? ¿Por qué es feliz? ¿Verdad? Que era la definición. Número 1, porque ese varón, y incluyo a la mujer, mamita, ¿qué dice? Que no anda en consejo de malos. No anda en consejo de malos. ¿Cómo tú podrías explicarme esto en un lenguaje más sencillo? Pues que se deja llevar principalmente por la palabra, no escucha otra cosa externa que lo desvíen al propósito divino. Perfecto, mire lo que dice, que esa persona que es bienaventurada no está prestando oído al consejo. Miren que escuchar consejo es bueno. Mi abuelita decía, el que no coge consejo no llega viejo. Pero la Biblia es clara cuando nos dice que el bienaventurado no anda en el consejo que dan los malos. Y podríamos decir, ¿qué considera usted malo? Yo lo podría, la venganza, y yo lo podría definir, amado, como todo aquello que se opone al propósito de Dios. Todo lo que se opone al propósito de Dios es malo para mí. Así que ya el salmista escribe y dice, bienaventurado es el varón, también la mujer, que no anda en el consejo de malo. Hermana Iris, segundo. No estuvo en caminos de pecadores. No anda en el camino de los pecadores, ¿verdad? En el camino de hacer el mal, de hacer todo aquello, ¿verdad? Que está en contra de la voluntad de Dios. Hermana Kimberly, tercero. ¿Verdad? Alto, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este verso en Nueva Traducción Viviente, ¿cómo lo leemos, hermano? El 1. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan de la ley del Señor mediante en ella día y noche. Tremendo. ¿Vieron el lenguaje, amado? Es el mismo verso, es la misma escritura, solo que la versión no utiliza el término bienaventurado, ¿verdad? Ahí lo utiliza ¿cómo? Qué alegría. Qué alegría, ¿verdad? Porque son alegres, son dichosos, se deleitan los que hacen estas buenas cosas. Lenguaje de traducción del lenguaje actual, como dice. Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías,
ni se juntan con los que se burlan de Dios. Excelente, ahí está la definición que dio mi hermanito Héctor cuando decía, es una persona bendecido, bendecida. Es para que yo quiero que, ¿verdad?, usted sepa, es la misma Biblia, lo que pasa que el texto, ¿verdad?, utiliza diferentes sinónimos. Bienaventurado lo presenta como alegre y en esta versión lo presenta como bendecido. Y en la versión Reina Valera como bienaventurado. Significa todo lo mismo. Es dichoso, es bienaventurado, es alegre, es bendecido. Una persona que vive conforme al corazón de Dios. Mire, el que sigue a Dios tiene que evitar ciertas cosas. ¿Cuántos estamos claros en eso? Usted decide servir a Dios, Dios no lo obliga, pero si decide servir a Dios, hay que evitar ciertas cosas, ¿verdad? Así que es maravilloso, ¿verdad? Porque Jesús decía, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese, es lo primero, tome su cruz, es lo segundo, y sígame. El salmista, amado, es claro cuando dice que bienaventurado es el varón, número 1, que no anda, número 2, que no camina, y número 3, que no se sienta. Y todo esto, el andar, el caminar y el no sentarse, habla de cosas que son contrarias al propósito de Dios. Sentarse, por ejemplo, en una silla de escarnecedores, ¿qué implica, hermanita Carmen? Cuando tú lo lees, ¿verdad? ¿Qué tú entiendes? Para mí es cuando estamos personas ¿Qué es escarnecer? Vamos más al texto excelente, más literal. Escarnecer. A Jesús lo escarnecieron. Sacarle los pellejos. La piel, perdón el término pellejo. Sacarle la piel. Sacarle los pedazos. Eso es escarnecer. Escarnecer. En forma simbólica, burlarse, quemar a los demás, sentarme a... estoy interesada porque el Señor siempre nos habla y nos grita, su palabra nos agarra y mira. Nos da de cachetada. Cuando uno está de pie, uno aguanta cierta cantidad de tiempo porque obviamente nos vamos a cansar. Pero sentado podemos estar horas y no sentimos ningún dolor. Igual yo aquí porque a mí me pasa, ¿verdad? Y es interesante porque cuando el salmista escribe y dice silla de escarnecedores, es que para sentarnos a pelar a alguien, para irnos a pelar a alguien, hay que sentarse y mirar. Siéntate ahí. Exacto. Siéntate ahí, que te voy a contar. Y eso es una zorra que es pequeña. O sea, hay gente que se deleita en eso, pero nosotros como hijos de Dios, eso se puede convertir en una zorra que podemos ver rápido, como es una zorra pequeña. Y ahí está, tenemos una persona que habla y uno que recibe el mensaje. Si a mí me lo van a decir, yo tengo que decidir si lo que me están diciendo viene con mala intención o viene con buena intención. Porque si no, entonces nos juntamos y estamos con él. Y En silla de escarnecedores. nos concentramos en esa vaina. ¿Verdad? Porque a lo mejor usted lee el salmo y usted dice, eso no me toca. Me toca, Gilberto, no me toca. Pero sentarnos, eso mismo, a establecer. Oye, pero mira esto, pero mira lo otro, mira esta chica, mira esto. Y te contaron. No, pero nena, no, es que tú no sabes lo otro. Mira, es que ella hizo esto, que hizo lo otro, que tal. Entonces, amados, tenemos que tener el cuidado de que nosotros no estemos haciendo lo que dice aquí, que nos estemos sentando
estemos descansando cómodos en esa silla que escarnece a los demás. Si me permite, fíjese, si uno entra en ese pecado, porque es un pecado, uno no lo va a hacer con la gente que no tiene cercana a ti. Es con la gente cercana que no podemos hablar. Así que, consejo, abramos nuestros ojos espirituales y ver que cuando yo me reúno con mi hermano de la iglesia, con mi hermana de la iglesia, cuando nos reunimos a hablar, ¿de qué hablamos? Porque hay que aprovechar el equipo, se aprovecha, porque esto no pasa con la gente que yo no conozco. Si nos ponemos a bochinchar, lo vamos a hacer con gente cercana y uno piensa que la persona no va a decir nada. Y cuando vienes a ver, tenemos ahí un fuego corriendo por ahí para abajo. No, ciertamente. La lengua es un trago con un fuego que enciende y quema por ahí para abajo. Un pequeño y desagradamos al Señor. Y de hecho, la palabra habla de que cuando nosotros hacemos eso, nos convertimos en homicidios. Y definitivo. Mire, nos sigue hablando, nos dice, no anda en el consejo de malo, que lo hablamos al principio, ¿verdad? No presto atención a ese consejo que me va a desviar de Dios, que me va a desviar del propósito de Dios. Y ahí, amado, podríamos ampliar. No estoy en el camino de los pecadores, ¿verdad? Jesús fue claro, y lo vamos a ver más adelante, cuando nos dice, gloria sea al Señor, que hay dos caminos. ¿Cuáles son esos dos caminos? El bien y el mal, pero ¿cómo también los describe? Exacto. Un camino que es angosto y un camino que es ancho. El camino ancho, Jesús dijo que era el que la gente, la mayoría de la gente andaba por él. Lo dijo Jesús, no lo digo yo. Jesús dijo que el camino ancho es el que a la gente le gusta escoger. Porque no hay abrojo, no hay espina, es cómodo. Es cómodo y en lo literal, todo el mundo le gusta ir por la autopista. Nadie le gusta ir por los caminos vecinales o de las fincas, eso. A todos nos gusta, pero en lo espiritual no puede ser así. Jesús dijo que el que quiera ir después de él tiene que negarse a sí mismo. Implica tomar el camino angosto. Ese camino que es estrecho, porque lo que pasa es que en la estrechez de ese camino yo voy a ir soltando muchas cosas. Conmigo no van a poder ir muchas cosas para yo poder pasar y llegar al otro lado. Por eso Jesús quiere que nosotros andemos por ese camino. Así que, amado, ¿verdad? Repasando lo que era ese verso 1, ¿verdad? Que es importante. Mire, el que sigue a Dios tiene que evitar ciertas cosas. El salmista es claro cuando dice que el bienaventurado es aquel que no anda, no camina y no se sienta, ¿verdad? Haciendo las cosas que están aquí. Esto implica que el justo evita todas las dimensiones de ese camino malo. Salmo 1:2. Vamos a ver, hermano Giovanni. Y ahí tienes buena vista. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¡Wow! Esa parte, amado, es maravillosa porque el salmista y la palabra de Dios nos habla, es tan clara cuando nos dice, bienaventurado es el hombre que no hace esto, ni lo otro, ni lo otro. Pero su delicia, por el contrario, su delicia, ¿verdad? Está en la ley de Jehová. Y dice, y en esa ley medita de día y medita de noche. La ley de Jehová, amados, es la palabra de Dios. Esto que está aquí, que podríamos hablar, amados, cosas maravillosas. Pero ¿cómo yo voy a conocer al Dios a quien yo sirvo si yo no me inmerso en la palabra del Señor y medito en esta hermosa palabra? Mire qué términos que se utilizan, hablados por el mismo Jesús cuando dijo, escudriñad las escrituras. Escudriñar las escrituras implica sumergirme profundamente en ellas. Pero mire lo que habla este Salmo 1:2 cuando dice, medita en la palabra. O sea, yo leo un texto, pero yo tengo que meditar en lo que yo acabo de leer.
Y esto debe ser, amado, una práctica hermosa de todos nosotros. Cada quien escoge durante el día un espacio, amado, para meditar en esa palabra. Una de las cosas que a mí no tiene que hacer usted, ¿verdad? Pero yo personalmente, yo me levanto temprano en la mañana a orar. Inmediatamente termino de orar, abro la puerta de atrás. Le digo a mi hija, porque allá hay como un pequeño balconcito, una escalera, y por ahí sale el sol. ¿Sabe lo que yo hago? Yo comienzo a hacer esto, a coger un baño de sol, a mirar la naturaleza, a hablar con Dios ahora de pie, y tomo la Biblia. Y leo una porción de la Escritura y medito en esa palabra. Es como si estuviera en la presencia de Dios. Señor, mira lo que dice aquí. Meditando en eso, internalizando esa palabra. Y es lo que Dios nos llama a que meditemos. Llama bienaventurado al hombre y a la mujer que hace eso. Al hombre que ha decidido no seguir el consejo de los malos, no sentarse en la silla de escarnecedores, sino meditar en la palabra. ¿Qué me dice la palabra? ¿Cuál es tu voluntad, oh Dios? ¿Qué tú quieres que yo haga? Entonces, amado, ¿cómo nosotros vamos a conocer al Dios a quien servimos si no vemos la palabra del Señor, si no la leemos? Cuando la vamos estudiando, nosotros nos damos cuenta que Dios es un Dios ¿de qué? Es un Dios misericordioso, porque dice aquí la misericordia es un Dios de qué? Que es un Dios de amor, porque Él es calmado el amor de Dios, y que es un Dios de qué? Que es un Dios de fidelidad, porque Él es la fidelidad de Dios, que es un Dios como que es justo, porque hace justicia. Dios maravilloso. Un Dios maravilloso, un Dios que muy bien, un Dios perdonador, un Dios sanador, un Dios proveedor, un Dios libertador. ¡Wow! ¿Cuántas cosas hace? Un Dios transformador que transforma la vida. ¿Y cómo yo sé todas esas cosas? Porque medito en la palabra. Porque cuando yo empiezo a ver todas las cosas que Dios va haciendo, digo, wow, de verdad que Dios es fiel, que Dios ama, que Dios pelea, que Dios provee, que Dios sana, que Dios es amor, que Dios perdona. Y eso me acerca más a Dios. Quiero lo maravilloso de esto, pero ¿cómo yo voy a saber estas cosas? Porque medito en la palabra. Por eso el salmista decía en ese Salmo 1:2, bienaventurado es el hombre y es la mujer que no se sienta, que no anda ni no camina en los caminos que lo alejan de Dios, sino por el contrario, dedica su tiempo a meditar en la palabra. Y esa palabra se convierte en su delicia. Y fíjese que cuando habla de delicia, habla de algo que es como, Alexi, que gusta, que apasiona, amado. Mire, estamos viviendo en una sociedad que a la gente no le gusta leer mucho. Es una realidad. La gente no le gusta leer mucho a los muchachos, más bien con imágenes, con cosas. Pero si usted está estudiando la palabra de Dios, y hágalo, porque realmente Dios nos invita a que escudriñemos la palabra, porque a través de ella Dios nos va a hablar. Busque la forma que mejor se adapte a sus estilos, no sé, hay tantas formas, hay tantos lenguajes, por eso le pedí al hermano Orlando y a mi hermanita Débora que nos leyeran esos versículos en otras versiones, en un lenguaje sencillo, porque por ejemplo, la Reina Valera le escribió Cipriano y Teodoro, son unos nombres ahí españoles, perdón. Ellos utilizan el lenguaje estáis, vosotros, sois, ustedes leísteis y visteis. Usted dice, ay, yo no soy española. Pues usted se busca una Biblia con otro lenguaje actual,
Yo recuerdo cuando la hermanita María me decía, mira esto del lenguaje actual, porque entonces con sus nenes, pues para que tuvieran un lenguaje sencillo, que ellos conocieran, pues la llevó a ese... Léeme ese versículo 2, el segundo. Él tiene la traducción viviente. ¿Por qué están tan enojados las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Discúlpame, hermanito, ¿tienes el Salmo 1:2? Ajá. Versículo 2. Versículo 2, perdóname, sí. Si no se deleitan en la ley del Señor, mediante en ella día y noche, Es como, sino que se deleitan en la ley del Señor, la del lenguaje actual. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Mire la forma, es lo mismo. Dios bendice al que ama su palabra y Alegre. alegre la ley, Estudian. la estudian de día y de noche. Es la misma palabra, en un lenguaje más sencillo. Así que eso nos permite a nosotros, ¿verdad?, meditar en esa palabra. Hágalo, amado. Haga eso, más que un hábito, amado, realmente algo vital en la vida. la variedad de versiones bíblicas, ahora tenemos que tener cuidado en la crítica porque podemos leer una versión y entonces dicen, eso no es lo que dice ahí, eso no es lo que dice el versículo. Bueno, no lo dice la que tú estás leyendo, pero la mía lo dice. Exacto. No, por eso siempre utilice comentarios, diccionarios, esas cositas. Y ahora mire, para los más jóvenes, digo los jóvenes en buen sentido y con todo respeto, que les gusta manejar mucho la tecnología, usted puede descargarlo ahí. Tienen muchos recursos, como dice el pastor, que están gratuitos. Al otro que le gusta tener libros, como el hermano Orlando, que, ¿verdad? A mí también me gusta que uno tiene sus propias bibliotecas, pues usted tiene el libro ahí y va a la página. Personalmente, yo, Marta Batista, a mí me gusta tener la Biblia. Mire, yo tengo una que está aquí, que tiene la evidencia de las noches que he pasado y los días. Y digo noches porque he estado con ella hasta de madrugada. Me gusta hacer esto, ¿verdad? Pero hay otros que quizás se les hace fácil aquí. Pero yo tengo aquí varias versiones, aplicaciones, que tienen textos bíblicos, comentarios. Pues uso esta, porque me ayuda un montón, porque como que lo tengo fácil. Y lo busco ahí rapidito, las referencias. Por eso cuando están las conferencias ahora bíblicas, que por cierto vienen ahora a finales de este mes, la hermana Juani nos dice, no se puede usar el celular, hay que usar la Biblia. Sí, porque el celular nos da todo rapidito, rapidito. Bienvenidos a la familia. También Bueno, seguimos, amado. Permiso, Sí. en la cuestión de memoria, porque digo, por lo menos a mí, hay pasajes bíblicos que en una versión se me hace mucho más fácil memorizarlos que en otra versión. Perfecto, gracias por tocar ese tema. Dame un texto bíblico, el que sea. ¿Cuál es la cita bíblica? Perfecto, dame un texto bíblico. ¿Cuál es el texto? 23. Soy perversa. Perversa en el buen sentido, pero nos pasa. Vamos a hacerla y vamos a ponernos la meta de memorizarlo, aunque sea un texto por mes o por semana, porque así la palabra, ¿verdad? No solamente meditamos en ella. Mire, yo soy de la vieja escuela, que a nosotros nos ponían al frente toditos. Digo un texto, a hermana Mariel. Teníamos que decir hasta los libros de la Biblia en orden. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Jueces, Josué, Jueces, Primera de Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Crónica, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónica, Segunda de Crónica. Había que hacerlo. Digo un texto bíblico, los cogí de sorpresa, ¿verdad? Y no, tanto que no sé, se me olvidaron. Pero nos pasa. Pero esto es jocoso, pero nos hace reflexionar.
Y nos dice, wow, ¿cuántos textos bíblicos yo me sabré? ¿Y sabes por qué son importantes, amados? No para decir, yo sé un montón de Biblia, mira esto, lo otro, no. Sino porque cuando estemos en un lugar en que en este momento quizás no tenemos la Biblia en el celular, ese texto bíblico va a ser mi alimento espiritual. Cuando yo sé que ese texto, Jehová es mi pastor, yo empiezo aquí, amado, a meditar en esto. Yo no voy a estar sola porque Él va a estar conmigo, porque Él me cuida, como el pastor cuida a la oveja, Él me cuida a mí, ¿verdad? O como dijo el que leyó Filipenses 4:13, yo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Yo tengo esta prueba difícil, pero con Él yo todo lo puedo. Seguimos. Esto está tremendo, amado. Ok, seguimos por aquí. Salmo 1:3, hermanita Eli. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mire cómo identifica la palabra aquel que de verdad medita en la palabra de Dios, que no se sienta en la silla de escarnecedores, que no sigue el consejo de los malos, ni está en el camino de los pecadores. Dice que es como un árbol que está plantado a las corrientes de las aguas. Y aquí tengo al hermano Julio, que es un experto, ¿verdad? Yo digo un experto de grandes ligas en cuestiones de finca, ¿verdad? De la importancia que es de que se asustó. En la importancia, ¿verdad, amado hermano Julio, de esa siembra de los árboles, cuando están cerca de fuentes de agua, que se mantienen esas raíces hidratadas, que se mantienen, por eso la importancia de la lluvia. ¿Verdad? Hubo, por ejemplo, allí en Alturas Coyores, nosotros somos de allí, hace unos meses atrás, nos notificaron que teníamos racionamiento, ¿verdad, Milka? Y entonces al otro día, ¿verdad? Oramos al Señor y al otro día empezó a llover y la bendición ha sido grande y llevamos como un mes y medio. Como un mes y medio. Y créanme que cada vez que cae el aguacero le digo, Señor, gracias. Sembramos unas matas de piñas en estos días, ¿verdad? Que me llevó mi papá, sembramos varias y le daba gracias al Señor porque Gilberto cayó ese aguacero bien chévere y yo le digo a Milka, yo no sé mucho de agricultura, pero nací en esto y me crié. Le digo, wow, las matas de piña ahora van a coger mucha agua. Fíjense la comparación del salmista cuando en el Salmo 1:3 dice, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cómo lo dice la versión ahí, Nueva Traducción Viviente? Me encanta esta ¿Cómo lo dice? Son como árboles plantados a la orilla de un río. Wow. Que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Wow, qué hermoso, qué hermoso. Y de hecho, una metáfora. Definitivo, es una comparación. Sí. La metáfora es comparación y nos compara con árboles sembrados cerca a las corrientes de agua. Cristo es esa fuente de agua de vida eterna. Hermanita, ¿cómo lo lee ahí? Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Excelente. Todo lo que hace les sale bien. Mira, amado, hay algo bien importante aquí en este texto, porque Dios nos va a plantar. Siempre que nosotros decidimos seguir a Dios, seguir su voluntad, hacer la voluntad del Señor, mira, amado, Dios nos planta. Y nos planta como un árbol que está cerca a las corrientes de las aguas. Mira lo que dice. Da el fruto a su tiempo. Que yo les dije al principio que teníamos que dar fruto, pero no podemos desesperarnos en mí, porque el fruto lo damos en el tiempo que Dios determina. Usted sembró una matita hoy, no va a echar fruto mañana. Tiene que empezar que esa plantita se vaya fortaleciendo, vaya ahí sosteniéndose, y cuando ya está lo suficientemente capaz y fuerte como para sostener fruto, entonces comienza a salir el fruto. Y al principio ese fruto es tiernecito, no está maduro, no está desarrollado,
pero después usted va viendo ese fruto cómo se desarrolla, cómo está verdecito y luego se va poniendo, ¿verdad? Rojito o amarillo, viceversa, ¿verdad? Cual sea el color de esa fruta, pero vio lo que es la naturaleza. Así es nuestra vida, así es nuestra vida. Nosotros vamos a dar fruto en el tiempo de Dios. Nosotros tenemos que alinearnos a Dios y Dios en el perfecto tiempo nos va a llevar a producir en abundancia. Gloria sea al Señor. Mire, si el cristiano ahonda sus raíces en la palabra de Dios, recuerde que medita en la palabra, que es la fuente de vida, también será un ejemplo de frescura, de firmeza, vivirá la realidad de este versículo. Dará fruto a su tiempo. No hemos de forzar el fruto no es forzado, es un resultado natural de estar unido a la fuente de vida. Usted está unido a Cristo, usted va a empezar a dar fruto. Eso es por default, como dice el término tecnológico. Va a comenzar a dar frutos que son dignos de arrepentimiento porque usted está en la fuente de vida. Jesús dijo: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y dijimos que Dios es Dios fiel y es verdadero. Y si Dios dice que si usted permanece en él y él en ti, vas a llevar mucho fruto. Así que no tenemos por qué dudarlo. Gloria al Señor. Quiero un hermanito aquí, voy a pedirle a mi hermanito Gregory. ¿Quieres ayudarme? El 4, el 5 y el 6. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Excelente. Aquí vemos el contraste, porque el salmista al principio está hablando de ese hombre que es justo, de ese hombre que no anda en camino de malos. Y recuerde que cuando hablo de hombre también estoy incluyendo aquí, ¿verdad?, a la mujer. No anda en camino de malo, no se sienta en silla a escarnecer a los demás, no escucha el consejo de los pecadores, sino que su meditación y su delicia está en la palabra de Dios. El salmista dice: el que hace eso, mira, es como un árbol que está a la orilla de un río, que crece frondoso y que da mucho fruto. Cuando nos acercamos a Cristo, damos mucho fruto, porque Cristo es la fuente de vida. Pero ahora viene la palabra y va a decir lo contrario, lo que es el hombre perverso. Dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Aquí hay un ejemplo, amado. El tamo es como la hojarasca, ¿verdad? Lo que es llevado por el viento de un lugar a otro, sacudido de un lugar a otro. Quien no tiene a Dios, quien no está enfocado en el camino de Dios, créame que su vida es como la vida de una hoja que es llevada de un lugar a otro y no tiene rumbo, no tiene sentido. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino. Quien anda por mí va por camino seguro. Va por camino que lo lleva a la vida eterna. ¿Verdad? No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Obviamente aquí él utiliza el término malo, que como dice la versión Nueva Traducción Viviente. Voy a dar una línea para atrás para ver el contexto. Ese que dice: sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Ajá. No sucede lo mismo con los malos. Ok. Son como paja inútil que esparce el viento. Exacto, ahí utiliza paja inútil, aquí utiliza tamo. Muy bien. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Muy bien. Traducción lenguaje actual, hermanita. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el polvo que se lleva el viento. Cuando sean juzgados,
nada los salvará. Esos pecadores no tendrán parte en la reunión de los buenos. Muy bien. Polvo, paja, tamo. Básicamente algo que es arrastrado de un lugar a otro, que el viento lo sacude, ¿verdad? Que no tiene sentido ni razón de ser. Así que fíjense la descripción, el contraste que la misma palabra de Dios se encarga de realizar. De alguien que se deleita en la palabra del Señor, que se deleita en servir a Dios versus aquel que simplemente ha determinado que Dios no va a estar en su pensamiento, que le gusta pecar, que le gusta dañar, que le gusta vivir en maldad, ¿verdad? Es como el viento que arrastra de un lado a otro. ¿Cuál es el resultado de todo esto, amados hermanos? ¿Verdad? Que está sin estabilidad. El tamo, el polvo, la paja, ¿verdad? Un ejemplo de algo inestable. Así el salmista dice que los malos no tienen sustancia, son inestables, no duran. Ellos no pueden aguantar el viento de la adversidad, cambian con cualquier viento. Es muy liviano. Sí, no hay esencia, no hay estabilidad. Lo otro es, amados, viven sin esperanza. Miren, no podrán estar de pie en el juicio porque han de ser condenados. Dios es el juez, el que no le obedece será juzgado. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que en aquel día final todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Ahí para que cada uno sea, ¿verdad?, y reciba conforme a sus obras. Jesús dijo, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Dios les bendiga, amados. Amén. Dios les guarde. Nos ponemos en pie y oramos. Padre eterno, Dios Todopoderoso, gracias Señor por esta hermosa oportunidad de estudiar tu palabra. Señor, tu palabra es vida y te pedimos que esta palabra que hemos estudiado en esta mañana, mi Señor, no solamente la escuché o la hayamos estudiado aquí, Señor, que quede grabada ahí en nuestra mente, en nuestro corazón, que meditemos en ella, Padre, y que la pongamos por obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Dios les guarde.